no necesitan esa nación o no ser a que se puede leche y a ver sobre todo bastante que son siempre tanto un doctor como un doctor de la autonomía de como no hay se pueden hacer algunas similitudes por esa razón que se estaba ahora bien. Si lo fijamos bien, tenemos lo que son los resultados de aprendizaje de conocer las características principales de los gestores, los sistemas de gestión de base de datos, MySQL y MariaDB. Crear bases de datos en MySQL, MariaDB, aplicando sentencias SQL y buenas prácticas iniciales. Bien, veamos. eh, Así. Primeramente tenemos que es esto de la gestión de los datos o para que nos sirve lo que es gestionar los datos. Primeramente tenemos una pequeña teoría ahí y dos diagramas, dos flujos en los cuales podemos encontrar cierta información bastante relevante, entre las cuales podemos tener de que la gestión de datos permite organizar, almacenar, consultar y proteger información para que una aplicación opere de forma confiable. Eso es lo primero que tenemos que tener. Esas son las operaciones básicas o las operaciones que tiene que realizar sí o sí un sistema de gestión de base de datos. Y de ahí vemos otro aspecto en el cual para que esto suceda tenemos que derivarlo en dos, en este caso lo tengo en dos pequeños diagramas, en el cual uno que primeramente identifica lo que son las entradas vamos a procesar mediante qué, mediante formularios o en su defecto archivos, ya que hay algunos gestores de base de datos que nos permiten trabajar también con información no estructurada. Los procesos de validación y reglas. Recordemos que tanto en los sistemas como en la base de datos siempre vamos a encontrar lo que son reglas o restricciones que nos van a ayudar o nos van a permitir que la información que nosotros estemos ingresando sea homogénea, que no nos vaya a ingresar lo que es información que no sea correcta, que no tenga que ver o no sea pertinente con la naturaleza de tanto la base de datos como de las tablas como de los campos. Y ahí tenemos lo que es el sistema de gestión de base de datos, que es donde vamos a almacenar de manera segura la información. Y por último tenemos lo que son las consultas. Entre las consultas tenemos lo que son los reportes y para qué nos pueden servir estos reportes. Esos reportes nos pueden servir para lo que es el análisis y el análisis, la gestión de riesgos, la gestión de estrategias, identificar oportunidades de mejoras, entre otros. Ahora tenemos otro punto interesante en el cual partimos de SQL. ¿Qué es SQL? Dice que SQL es el lenguaje para definir consultas de datos. Eh, en este caso, recordemos que SQL nos permite tanto ingresar, incorporar información, como poder extraer la información de nuestra base de datos. De ahí tenemos lo que son los CRUD, que son CRUD. Recordamos que un CRUD son las cuatro operaciones básicas que tiene una base de datos, en las cuales son lo que es create, read, update y delete. En el cual create nosotros estamos agregando, estamos insertando lo que es información. Read le estamos leyendo o trayendo información de la base de datos. Update actualizamos cada uno de los campos o los campos que consideremos pertinentes dentro de la base de datos. Y delete simple y sencillamente eliminamos lo que es la información que contiene la base de datos, ya sea campos en específico o perdón, registros en específico o conjuntos de registros. Y de ahí tenemos lo que es el ACID, que nos dice que son propiedades para las transacciones confiables. ¿En qué consiste eso del ACID? Es un pequeño acrónimo entre las siglas de automaticidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. ¿Y en qué consiste este apartado? Primeramente, la automaticidad, que esta propiedad asegura que si una transacción consta de múltiples pasos o se ejecutan todos con éxito o ninguno se aplica. Por ejemplo, se puede tomar el caso en el cual se está empezando a realizar lo que es una transacción de un punto A a un punto B y hay algún problema con el servidor que está recibiendo, entonces el sistema de gestión de base de datos lo que hace es que nos permite lo que, o mejor dicho, él automáticamente hace como una especie de rollback, o sea, que regresa a un estado anterior
y como la transacción no fue completada con éxito, entonces eso es lo que permite que el dinero no se quede, digámoslo, hasta cierto punto de manera abstracta en el aire o no se quede fuera de su cuenta. Por eso, si nos fijamos, cuando estamos utilizando los sistemas bancarios y ocurre un error cuando se está procesando lo que es una transacción de un banco a otro, ahí nos dice que está en estado de espera de aprobación. Entonces, si esa aprobación no resulta o da algún tipo de error, nos reintegra lo que es el dinero que nosotros tenemos. De ahí tenemos la segunda parte que es el aislamiento. ¿Qué es eso del aislamiento? El aislamiento es cada quien en su asunto, en pocas palabras. ¿Quién nos dice esto? Nos dice esto que asegura que la ejecución de múltiples transacciones simultáneas no interfiera entre sí. O más si no podrán decir, esto significa que cuando una transacción se realiza, tiene que esperar, digamos que se están realizando dos transacciones. Entonces, primeramente se tiene que realizar una completa y después de haber realizado esa transacción completa, se procede a realizar la siguiente transacción que se encuentra en cola. Pero en este caso me he pasado un poquito de la A a la I y me faltaba lo que era la C, que es consistencia. ¿En qué consiste eso de la consistencia? La consistencia garantiza que una transacción solo llevará a la base de datos de un estado válido a otro estado que pues, tiene que ser válido. ¿Qué significa? Que se respetan lo que son las reglas de validación o restricciones que vamos a encontrar en nuestra gestión de base de datos, entre las cuales tienen que tener lo que es la parte de las llaves foráneas, lo que se contempla también como los valores que pueden ser nulos, lo que se contempla también como valores o restricciones que tienen que tener la información de nuestra base de datos. Por ejemplo, si nosotros establecemos que un valor no tiene que ser nulo, entonces no tiene que registrar ningún campo de la información que sea nulo. Ahora bien, si nosotros estamos trabajando con cantidades de dinero, entonces, ¿cuáles pueden ser los factores ahí que tenemos que validar? Por ejemplo, que el monto no tiene que ser menor a cero. Por ejemplo, o sea, si usted hace una transacción desde un punto A hasta un punto B, la transacción no tiene que ser mayor al monto que usted tiene en su cuenta, por lo cual no puede quedar su cuenta en números negativos. ¿Cuál puede ser otra validación, por ejemplo, u otra restricción en la cual se tiene que tomar en cuenta? Se utiliza, por ejemplo, lo que son los rangos y la evaluación en la cual, por ejemplo, en la parte de notas, que tiene que estar, según nuestro sistema de evaluación, entre 0 y 10. Y tenemos lo que es la D, que es de durabilidad, en el cual esto nos dice lo siguiente: una vez que se haya realizado la transacción, esa transacción va a mantenerse, va a quedar sí o sí. No es que se realizó la transacción y el día de mañana o más tarde se va a perder lo que es la información. Y por último tenemos lo que son los backups, que en el cual los backups son las copias de seguridad o los respaldos que estamos realizando entre cada periodo de tiempo en el cual se puede estipular ya sea la institución, la empresa o va dentro del programa de este es el programa de mitigación de riesgos. Ajá. En el programa de mitigación de riesgos, ¿para qué? ¿O para qué nos puede servir eso? Porque si nosotros tenemos los backups según los tiempos establecidos, según cada cierto periodo, entonces se puede hacer lo que es un rollback a o un estado anterior de la base de datos y así no poder perder lo que es toda la información que se haya podido perder por algún motivo o haya sido afectada por algún tipo de siniestro. Entonces, creo que aquí el punto más importante o menos común para ustedes que tenemos aquí podría ser lo que son las ACID. Recordemos que la ACID es la automaticidad, la consistencia, aislamiento y la durabilidad. Ahora, ustedes me van a preguntar, ¿y por qué la I tenemos dos palabras que empiezan con A? Porque este acrónimo es de sus palabras en inglés, entonces por eso. De ahí nosotros vemos cuál es el proceso que tenemos que seguir para la creación de una base de datos. Es bien importante, podemos identificar en este diagrama en el cual qué es lo que nos resalta. O sea, nos resalta primeramente identificar un problema.
Primeramente identificamos cuál es la problemática que queremos resolver. Si ya identificamos la problemática, podemos responder a esta pregunta que se nos está haciendo, o que nos tenemos que plantear, mejor dicho, en la cual consiste en qué información necesitas administrar en el sistema. ¿Qué información va a ser pertinente? ¿Qué información no va a ser pertinente? ¿Cuál es la información más importante y cuál es la información secundaria? Una vez que se haya definido cuál es la información o qué es lo que nosotros queremos administrar en nuestra base de datos, procedemos a la definición de entidades, o sea, establecer lo que son las tablas principales y las tablas secundarias. Posteriormente nos dice de que tenemos que establecer lo que son las relaciones, identificar cuáles son las claves primarias y las claves foráneas o las claves secundarias por medio de las cuales se van a relacionar cada una de las entidades que nosotros tenemos. Posterior a eso, y como último paso, tenemos lo que es la creación de la base de datos, en la cual va incluido todo lo anterior, más lo que es ya la elaboración como tal de las tablas, relaciones, en, tablas, relaciones y restricciones, en las cuales pueden estar, por ejemplo, que no se acepten números nulos, por ejemplo, que por defecto tome un valor en específico si no se le ha asignado al campo cuando estamos ingresando. Por ejemplo, establecer cuáles son los rangos que nosotros queremos que tenga nuestro, de información en nuestro campo. Y tenemos ciertas características entre MySQL y MariaDB. Vamos a ver de que hay cierta similitud. ¿Por qué? Porque uno es un for del proyecto del otro. Prácticamente tenemos que MariaDB, en las características de MariaDB nos dice que cuenta con una versión de código abierto, que es la Community Edition, que es la que nosotros conocemos con normalidad, porque es la que nosotros estamos trabajando, y varias versiones comerciales de pago que soportan con soporte empresarial avanzado. Prácticamente nosotros tenemos la versión eh, básico, intermedio, por decirlo de esta manera, y las otras versiones que ya son de pago ya son para niveles empresariales. Y recordemos que MySQL está bajo la administración o bajo la firma de Oracle. De ahí tenemos otra característica que es un motor por defecto, soporta lo que es InnoDB, el cual es altamente confiable y soporta transacciones AC y D, que son las que mencionábamos anteriormente, y bloqueos a nivel de flujo. De ahí nos dice que incluye características avanzadas como el enmascaramiento de datos o data masking, como se conoce comúnmente, cortafuegos, o lo que tenemos lo que es MySQL Firewall, y fuertes sistemas de autenticación en sus versiones empresariales. Entonces podemos identificar ciertas características generales que tiene, ciertos soportes que pueda, pero también vemos un punto en el cual nos da un privilegio más o nos da un nivel más de seguridad en las versiones premium, podríamos decirlo así, ya que son versiones que son pagadas. Y también nos dice que nos permite almacenar y consultar datos en formato JSON de manera nativa y eficiente, que era lo que nos mencionaba anteriormente, que algunos gestores de base de datos relacionales pueden administrar también o pueden gestionar también información que sea no estructurada. Y nos dice que la gestión de usuarios, privilegios, índices, vistas y procedimientos. Estas son algunas cosas que podemos hacer con MySQL, y aquí tenemos un pequeño código con la creación de una base de datos. Vamos a ver que es prácticamente lo mismo, o bueno, por lo menos hasta este punto es prácticamente lo mismo entre MySQL y MariaDB. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí en MySQL nosotros tenemos lo que es una base de datos, en la cual es de código abierto, y el otro gestor de base de datos que ya es un poco más empresarial y privativo. Y de ahí tenemos las características de MariaDB. Nos dice aquí algo interesante, que se distribuye bajo la licencia GNU-GPL, lo que garantiza que siempre será gratuita y libre de las decisiones corporativas de una empresa. Caso contrario, que las decisiones corporativas de una empresa, MySQL sí las tiene. ¿Quién es esa empresa? Entonces es Oracle. Y nos dice, además de InnoDB, MariaDB incluye por defecto motores especializados como ARIA para consultas complejas en memoria, MyRock, que está optimizado para la comprensión de datos, y
Column Store, que sirve para lo que es Big Data y análisis masivo. De ahí tenemos lo que es que utiliza Triform, que nos dice que es grupo de hilos avanzado que permite manejar una enorme cantidad de conexiones simultáneas con menor pérdida de rendimiento que las versiones gratuitas de MySQL. ¿Cómo así me puedan decir algo? Por ejemplo, supongamos el caso, sí, supongamos el caso que tenemos eh, una aplicación web en la cual se hace una venta de tickets o de entradas a un, qué sé yo, a un concierto, al de Iron Maiden que va a venir en este año, por decirlo así. Entonces, dos o tres personas que han realizado simultáneamente, exactamente, en el mismo segundo lo que es la compra, va a venir y va a identificar una de esas transacciones. Al nomás realizarla, ¿qué es lo que va a hacer? Va a identificar que ya no se encuentran más en stock y las otras transacciones que se encuentran en cola, a pesar que le dieron clic, que le dio al mismo tiempo, siempre va a tomar una como prioridad, va a tomar una de estas. Las otras las va a tener como una listita de espera y si identifica que no se encuentran ya entradas disponibles, pues va a mandar lo que es un error o sin su defecto se ha colocado algún tipo de validación, se va a mostrar lo que es un mensaje en el cual nos indique que ya no hay en existencia lo que son entradas. Noticia que incluye un modo de compatibilidad que facilita la migración de bases de datos desde Oracle Database hacia MariaDB. Recordemos por qué hay una gran compatibilidad entre MariaDB y MySQL. ¿Por qué? Porque MariaDB es un fork de MySQL. La diferencia es que MariaDB está respaldada por la comunidad y es 100% open source, 100% bajo la licencia de GPL. Ahora bien, si nos fijamos, aquí tenemos un script de creación de una base de datos súper sencilla de una única tab y si nos fijamos es prácticamente lo mismo que tenemos en una y en otra. Es por la misma similitud que encontramos parte de la compatibilidad porque MariaDB es un forte MySQL. Entonces, en su gran mayoría tienen soporte para las mismas cosas o, mejor dicho, la compatibilidad que tiene es bastante enorme, bastante significativo. Posterior a esto, vemos un pequeño cuadro comparativo aquí, en el cual identificamos lo que es MySQL versus MariaDB. Tenemos lo que es en la primera columna lo que son las características y en la segunda y tercera tenemos lo que es según MySQL y según MariaDB. El desarrollador principal en MySQL es una corporación que es Oracle Corporation y en MariaDB es MariaDB Foundation y la comunidad. La licencia por la cual está MySQL es dual, o sea que son dos licencias las que maneja. Está la GPL y esta, la licencia comercial. En el caso de MariaDB tenemos que es una licencia 100% libre, 100% GPL. El rendimiento con muchas conexiones nos dice que MySQL es bueno con el tiempo, solo en versiones de pago. Ya estamos viendo algo significativo y en MariaDB vemos que es excelente, que nos dice tener tiempo integrado gratis. No hay que realizar ningún costo. Y los motores de búsqueda tenemos que son limitados, principalmente tenemos en MySQL, el InnoDB y en MariaDB tenemos una cantidad un poco más significativa, ¿no? Pero tenemos InnoDB, tenemos ARIA, tenemos Microsoft, tenemos Column Store, entre otros. Y la velocidad de innovación. En el caso, aquí sí hay bastante diferencia porque en el caso de MySQL es bastante tardado, digamos así, para que lancen nuevas versiones. En el caso tienes de que es muy lenta y lanzamientos muy probados. Versus MariaDB que hace una actualización un poco más constante, más rápida y añade funciones modernas constantemente. Y de ahí tenemos los diferentes tipos mínimos con algunos elementos, le puse aquí, vamos a corregir eso. Elementos. Elementos mínimos que debemos considerar. Primeramente,
Recordemos que para todas las bases de datos tenemos que recordar los tipos de datos que tiene cada uno de los campos, cada uno de la naturaleza de la información que se va a contener. Entre ellos colocamos, por ejemplo, lo que son lo que es el int, varchar, decimal, date, boolean y los tipos texto, que probablemente este tipo de datos text no lo conozcan mucho porque no se suele trabajar en lo que es SQL Server. El tipo de texto es cuando nosotros queremos tener una información grande de texto, pero no sabemos cuál es la longitud que esta puede tener. Entonces, cuando nosotros establecemos lo que es un tipo de texto en vez de varchar y una cantidad de caracteres en específico. De ahí tenemos lo que son las claves primarias que identifican cada registro de forma única. Luego la llave foránea que relaciona las tablas y protege la coherencia referencial o la integridad referencial que pueden tener cada una de la información, cada uno de los campos y datos y tablas que tenemos en nuestra base. Y las restricciones que pueden tener los diferentes campos de nuestra base de datos, como cual podemos tener que es no nulo, o sea que el campo no puede ser nulo. Tenemos únicos, en el caso no pueden haber registros similares. Tenemos default, dejar algún campo por algún valor por defecto. Check, cuando incheck, cuando se aplique identificar cuando este está en modo chequeado. Entonces, aquí tenemos lo que es una pequeña entrada, una pequeña característica de lo que es MySQL y MariaDB.